Hoy en día hay una cosa que se llama la carbofobia y hay muchas personas que le tienen pánico a los carbohidratos porque creen que cuando uno come carbohidratos se va a engordar y que eso es peligrosísimo. Entonces en este video quiero contarte cómo puedes comer carbohidratos sin subir de peso, sin subir de grasa y sin afectar tu metabolismo. Muy bien amigos, bienvenidos a este nuevo video. Antes de seguir, recuerda, quiero hacerte unas invitaciones muy sencillas y es la mejor forma que nos puedes apoyar en el canal es dándole like a los videos, suscribiéndote al canal para que te podamos contar cuando hagamos un nuevo video y recuerda que tenemos una comunidad privada abajo en el botón que dice unirse desde tu computador o arriba en la parte que dice comunidad. Tú puedes seguir esos pasos e inscribirte y ahí te van a pedir un aporte. Ese aporte es para que el equipo que trabajamos en el canal podamos seguir produciendo y llevando material gratuito a todas las personas en todo el mundo, solo que tú nos estás haciendo un aporte para que todos podamos tener un sustento desde ahí. De antemano, si nos quieres apoyar, gracias. Entonces, hay un grave problema con el concepto global de los carbohidratos, porque sale gente diciendo, cuidado, que los carbohidratos son lo peor y que te vas a engordar y que te vas a ver feo y que te van a afectar muchísimo y los tienes que sacar de por vida de tu dieta, que uno no los necesita para vivir y que no son necesarios para producir energía. Y yo creo que son temas de falta de, líneas conceptuales muy delgadas, muy delgadas. Que si los carbohidratos son necesarios para vivir, que si yo puedo sobrevivir sin carbohidratos, sí, yo puedo sobrevivir sin carbohidratos, porque yo puedo fabricar glucosa, que es, digamos, como lo que uno cree que es lo único por lo que uno tiene que consumir carbohidratos, que los tengo que consumir en mi alimentación. No, yo puedo fabricar glucosa desde la grasa y desde los aminoácidos. Eso es posible. Pero el hecho que eso sea posible no quiere decir que eso sea lo que yo tenga que hacer todos los días, que es de la forma que yo tengo que vivir siempre. Eso no quiere decir que yo los tenga que sacar de mi alimentación porque vamos a ver que los carbohidratos tienen cosas muy importantes y que son determinantes para la salud. Y hay otra cosa y es que nos han dicho que el problema con la alimentación es un exceso de energía y que a la larga lo que uno tiene que hacer es controlar el exceso de energía porque todos los carbohidratos son iguales y eso no es cierto. Todos los carbohidratos no son iguales. No es lo mismo comer jugo de fruta, comer panela y comer brócoli. No es lo mismo y los tres son carbohidratos principalmente. Entonces quiero contarte cuáles son como esas clasificaciones que uno le puede encontrar a los carbohidratos, cuáles uno debe incluir, por qué incluir unos sí, por qué unos no, cuál es el efecto que tiene en el cuerpo y cómo lo podemos manejar. Hay muchas divisiones que han hecho. Hay muchas. Hay unas que es simplemente por el número de cómo se ponen los anillos de los azúcares o cuántos azúcares se juntan. Entonces yo puedo tener monosacáridos, que es un solo azúcar suelto, disacáridos, que son dos azúcares pegados, disacáridos como cuál, la sacarosa, o sea, el azúcar de mesa, es un disacárido, es la unión de glucosa con fructosa. La lactosa, que es el azúcar de la leche, es la unión de glucosa con galactosa, esos son disacáridos. Y todo lo que tenga más de dos se conocen como los polisacáridos. Pero eso no me da mucha información. Hay otras personas que los dividen en carbohidratos simples y complejos. Y dentro de los complejos meten todo lo que estábamos hablando de los polisacáridos, pero dentro de eso los dividen en una clasificación que me permite ver un poco más las cosas, que los dividen en fibras y en almidones. Y las fibras y los almidones, las fibras se dividen en dos tipos de fibras, las fibras solubles y las fibras insolubles, y los almidones también hay de varios tipos de almidones, pero no vamos a entrar en ese detalle, pero quiero que los recuerdes porque de estos es de los que más vamos a hablar, de los carbohidratos que tienen altos contenidos de fibras y de almidones. Entonces yo no puedo decir que el consumo de una persona es de X por kilo, porque entonces yo pensaría, pues si todos los carbohidratos son iguales, yo puedo tomar gaseosa que destapa la felicidad y me voy a tomar 150 gramos de azúcar pura que viene en 4 gaseosas de las que destapan la felicidad. Con eso, perfecto. O estas bebidas energéticas que tienen casi la misma cantidad de azúcar que la gaseosa que destapa la felicidad, que viene en una megadosis, entonces yo me voy a tomar 5 de estas y ya con eso llegué a mi consumo de carbohidratos porque pues a mí me dijeron que yo me tenía que consumir más o menos entre 150 y 250 y con eso estoy cayendo perfectamente en la cuenta. Pero eso no es así.
si bien la glucosa es la fuente de la vida, es la fuente para que mis células puedan hacer energía en la mitocondria, cogiendo el oxígeno y la glucosa y produciendo energía, energía vital porque es absolutamente necesaria. El exceso de glucosa por encima de lo que yo necesito es un problema, porque el exceso de glucosa se va a ir a mi hígado y mi hígado va a tratar de volverlo grasa, pero eso yo lo puedo utilizar después en forma de energía. Entonces digamos que ahí no habría mucho problema. El problema es que acuérdate que te estaba diciendo ahorita del disacárido, que es cuando viene la glucosa pegada con esa molécula de fructosa que viene en el azúcar, la miel, la panela, en el jarabe de yacón, en el jarabe de arce, en la miel de agave o el jarabe de agave que viene 80% fructosa. La fructosa suelta, ya sea en cualquiera de estos, entre comillas, azúcares, o la fructosa suelta como la que podemos encontrar en el jugo de naranja, en el jugo de mandarina, en la mayoría de los jugos, cuando se suelta y le quitamos la fibra a la fruta, va a hacer que mi hígado, porque mi hígado no la utiliza como fuente de energía y mis músculos menos. O sea, pensar que yo voy a consumir fructosa y que la van a utilizar mis músculos, eso es falso, porque los músculos no utilizan la fructosa. El único órgano que principalmente va a hacer el metabolismo de procesamiento de la fructosa, porque la fructosa no se puede quedar estancada en el cuerpo, es el hígado. Que hay otros órganos que pueden utilizar un poco, el testículo puede utilizar un poco, el riñón a veces puede utilizar un poco, pero especialmente cuando los órganos son capaces de utilizar la fructosa como fuente de energía es en estados de cáncer. El intestino y la microbiota pueden utilizar un poquitico, pero la gran mayoría, una vez entra, más del 95% la va a utilizar el hígado. Y el hígado no es que la utilice para absolutamente nada, él la tiene que procesar. Entonces, fuentes de carbohidratos que tengan grandes cantidades de fructosa, grandes cantidades de azúcar, de miel, de panela, de jarabe, de yacón, de fructosa pura en polvo, que yo no sé cómo la avalan asociaciones médicas en el mundo entero, que me parece absolutamente absurdo, es una megacarga. Mientras yo no esté cayendo en esto, difícilmente voy a caer en excesos. Entonces, número uno, para yo no estar consumiendo carbohidratos y que no me vaya a afectar a subir de grasa y subir de peso, sacar completamente todo lo que son azúcares, mieles, jarabes, panelas, todo eso dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque fácilmente puedo caer en un exceso de fructosa si yo no conozco cuál es la dosis y si no me estoy comiendo también un exceso de los otros. Entonces, ¿cuáles son los otros carbohidratos? Entonces uno tiene la papa, la yuca, el arroz, el plátano, la quinoa, lo que yo puedo encontrar en las lentejas, los frijoles, en las leguminosas, que si bien es cierto, ahí hay almidones, pero también hay fibras. Entonces hay unas que tienen mayor contenido de almidones, como la papa, la batata, la yuca, la uyama, tienen mayor concentración de almidones y menos de fibra, y otras que tienen más cantidad de fibra que de almidones, como por ejemplo el arroz, pues los cereales, el arroz, el maíz, la quinoa, el amaranto, tienen mayor cantidad de fibras, pero también tienen algo de almidones. Hay una cosa bien interesante con los almidones que se llaman los almidones resistentes. Cuando yo cocino la papa, la yuca, la batata y la dejo enfriar, cambia su composición y cambia su composición algo que se llama los almidones resistentes. Los almidones resistentes, hay mucha literatura que muestra cómo el paso de estos almidones y el paso de la glucosa que viene acompañada desde el intestino a la sangre es mucho más lento, motivo por el cual la activación secundaria de la insulina, desde incluso la respuesta intestinal, la respuesta de las incretinas hacia el páncreas, para la cantidad de insulina que tienen que producir, es menor. Entonces muchas personas hacen una estrategia que es muy buena y es cuando van a consumir incluso arroz o quinoa, papa, yuca, plátano, lo que hacen es lo cocinan, como lo vayan a cocinar, lo dejan enfriar y una de dos, o lo consumen frío, que no es prácticamente mi preferencia, o lo vuelven a calentar. Pero cuando lo vuelven a calentar y ya lo han dejado enfriar, ya se han activado estos almidones resistentes. Entonces, una forma en la que puedes consumir algo de papa, algo de yuca, plátano, maíz, arroz, sin que esto vaya a afectar, es consumiéndolo en forma de almidones resistentes. Y lo otro es, tienes que consumir cosas que sean altas en fibra.
A mí me parece que la base de la alimentación de todos los seres humanos tienen que ser los vegetales, especialmente grandes ensaladas. ¿Por qué? Porque ahí conseguimos vegetales que son llenos de fibras, que la carga de glucosa es supremamente baja, pero tiene fibras solubles e insolubles que van a ser supremamente importante para alimento de mi microbiota, de mis microorganismos, principalmente mis bacterias intestinales, los mal llamados flora intestinal. El término correcto es microbiota. Entonces, cuando yo consumo grandes cantidades de fibra, ojalá grandes cantidades de fibra de vegetales que no vengan en, no, es que es un pan que viene con mucha fibra. ¿Por qué? Porque a veces estas fibras vienen acompañadas de harinas que combinaron algunas fibras con harinas procesadas y las harinas refinadas pueden elevar muchísimo la insulina. Yo puedo consumir grandes cantidades de vegetales, grandes ensaladas llenas de colores, llenas de variedades y ahí voy a estar consumiendo carbohidratos, porque todos estos son carbohidratos, que son absolutamente llenos de fibras, tanto fibra soluble como fibra insoluble. Voy a estar alimentando mi intestino y mis bacterias intestinales, la regulación de mi insulina va a estar mucho mejor y yo voy a estar mucho más saciado. Pero entonces eso quiere decir que yo puedo consumir arroz, papa, yuca en grandes cantidades solamente porque lo dejo enfriar. No. Entonces ahí sí es donde vienen los cálculos. Si bien es cierto que un buen equilibrio para una persona es consumir más o menos entre 150 y 250 gramos de carbohidratos en el día, esos deberían venir principalmente de la gran cantidad de vegetales que yo me estoy consumiendo y uno o un poco de papa o un poco de batata o un poco de yuca o un poco de plátano o un poco de arroz, pero no arroz, papa, yuca, porque el problema es que arroz, papa, yuca, todo, por más que yo le active los almidones resistentes, a la larga, si yo como arroz, papa, yuca, frijoles y después como fruta, y uno dice, pero doctor, usted me dijo que en la fruta había fibra, que en los vegetales había fibra. Claro, pero te estás comiendo un exceso de carbohidratos, no solamente en la cantidad, sino que tienes que tener en cuenta en la relación con el consumo de proteína y en la relación con el consumo de grasa. Entonces, eso ya nos pone el siguiente paso y es, yo tengo que consumir una cantidad adecuada de carbohidratos que primen los carbohidratos fibrosos, ojalá verdes fibrosos, y dentro de los carbohidratos fibrosos lo puedo acompañar, porque no es necesario, lo puedo acompañar de algún almidonado o de algún fibroso almidonado, como puede ser la quinoa o el arroz, que ya les haya activado el almidón resistente, que caiga dentro de una buena cantidad y lo equilibro adecuadamente con mi cantidad de proteína y con mi cantidad de grasas saludables. ¿Qué me parece a mí que es un buen equilibrio? Un buen equilibrio es más o menos 40% de carbohidratos, 25% de proteína anclado a mis requerimientos de proteína, que lo hemos hablado en otros videos, los cuales puedes consultar, y más o menos un 35% de grasas saludables, que es lo que está establecido, que es el mínimo, que es el 30, que una persona debería consumir de grasas saludables. Cuando tú logras entender que no todos los carbohidratos son iguales, que lo mejor que puedes consumir son carbohidratos fibrosos, con fibra soluble e insoluble, principalmente vegetales, almidones que les has activado el almidón resistente en pequeña cantidad, acorde a tu peso, equilibrándolo bien con el resto de los macronutrientes, te estás dando cuenta que incluso lo que más estás consumiendo son carbohidratos. Y eso va a hacer que tu grasa esté controlada, que tu músculo esté controlado, que tu metabolismo esté controlado, que tu insulina, tu glucosa, tu presión arterial, la producción de ácido úrico, todos los factores metabólicos estén absolutamente controlados. Que si los carbohidratos son lo peor, no, son maravillosos. Las fibras son necesarias, las vitaminas, los minerales y los fitonutrientes alojados en los carbohidratos, especialmente en los vegetales y en las frutas, son absolutamente increíbles. Entonces, a los carbohidratos no hay que tenerles miedo, hay que saber cuáles son, cómo balancearlos, cómo equilibrarlos, cuáles sí, cuáles no. Y si un día te quieres comer un helado, un postre, algo que tiene azúcar, dale, pero es que es de vez en cuando en una cantidad adecuada para ti, nunca se va a representar como un problema. Si un día te quieres tomar un trago, que el etanol también se comporta exactamente de la misma manera, ten en cuenta la dosis, ten en cuenta la cantidad y ten en cuenta que lo vas a meter dentro de tus cálculos totales. Pero en el día a día, la base son los que te acabo de nombrar.
Mientras te mantengas en esto, siempre vas a estar bien. Recuerda que la mejor alimentación es cuando tú la controlas porque tú la entiendes. La peor alimentación es la que va en el descontrol porque no la entiendes. ¿Ok? Por favor, si crees que esta información es útil, si alguien crees que está con este tema de la carbofobia, que es que yo ya no me como ningún carbohidrato, que es que caí en el keto porque es que le tengo tanto miedo a los carbohidratos, ni siquiera es por elección, sino por miedo, compártele esta información. Esta información tiene que trascender fronteras y tiene que trascender creencias, países, de todo, porque no es justo que estemos viviendo una forma de alimentarnos que no controlamos por el miedo. Recuerda la mejor forma para apoyarnos, muy sencilla, darle like al video, suscribirte al canal, activar la campana y si quieres apoyarnos a todo el equipo que te llevamos esta información de manera gratuita, puedes seguir los pasos abajo en el botón que dice unirse en tu computador o arriba en la parte que dice comunidades de tu celular y hasta la próxima.